justicia decidió que un hombre que había abusado sexualmente de una chiquita de 13 años, un abuso sexual con acceso carnal comprobado, fuese dejado en libertad teniendo en cuenta que era sostén de la familia. También advirtió que no debía estar cerca ni de la menor de 13 años ni de los convivientes, pero en realidad viven todos en una misma habitación y son 11 las personas que forman parte de esa familia. O sea, abusó de la menor, pero va a estar en libertad justamente porque encuentra como justificativo la justicia de que él sea el sostén económico, teniendo en cuenta que el padre de la chiquita falleció y que la mamá también trabaja. Está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores. La víctima tiene 13 años. La sumatoria de los delitos imputados podría derivar en una condena de hasta 20 años de cárcel. La víctima vive con el abusador, la madre, un tío y 8 hermanos en estado de hacinamiento. La Cámara del Crimen porteña dictó la prisión preventiva y lo liberó por ser sostén familiar. El fallo le prohíbe acercarse a la víctima, aunque viven en la misma habitación. Fabiana Túñez integra una asociación civil que se llama La Casa del Encuentro, que realiza los informes de femicidio, ¿no? En nuestro país. Exactamente. O sea, en el caso en que, digamos, deriva la violencia ejercida contra una mujer en un asesinato, en una muerte. Exactamente, ¿no? en su faz más extrema. Claro, por eso te invitamos, bueno, para preguntarte sobre la decisión adoptada por la justicia. Sí, la realidad es que consideramos que esta decisión es aberrante. Independientemente de lo que diga el Código Penal, lo que tenemos que entender es que estos camaristas no han aplicado las leyes vigentes. No existe para ellos la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, no existe la ley de violencia que fue sancionada, donde se contempla claramente de que no puede haber contacto entre el abusador y la persona o la niña, en este caso abusada. La realidad, un concepto totalmente increíble que en pleno siglo XXI haya camaristas que, los dos camaristas, porque hay uno que falló en disidencia, que intenten volcar toda la culpa, en definitiva, en esa niña. ¿Por qué? Porque le está diciendo el Estado, el juez, le está diciendo a esa niña, no me importa lo que te haya pasado, vos tenés que seguir viviendo con tu abusador. Entonces, esto es el extremo de la violencia de género y es no tener en cuenta que cualquier persona menor de 18 años es víctima y que el Estado debe garantizar la seguridad, la protección y absolutamente todo lo que tenga que ver con fortalecer a esa niña y no generar en este estado, en este cuadro, porque después de ser abusada, después de haber corrido todas las instancias legales, a esta menor se la obliga a seguir conviviendo con el abusador, lo cual realmente es una atrocidad legal. Nosotras siempre decimos que independientemente de lo que figure en el Código Penal, que se puede aplicar o no, también tenemos que tener sentido común. Y yo me pregunto, estos camaristas no son padres, no tienen hijas, no tienen hermanas, realmente a la hora muchas veces de fallar la justicia se olvida de los derechos humanos de las víctimas en este caso. O sea que la deja a la chiquita en un estado de indefensión, ¿no? Absoluta y total. Después de una crisis, ¿no? Después de un estado de shock, como es para una víctima superar un abuso sexual, que está comprobado por la carátula misma, ya está comprobado. Sí, abuso sexual con acceso carnal. Con acceso carnal. Sí. Entonces, evidentemente, le estamos haciendo pasar a esta víctima por toda una sucesión de violencias, que no solo la violencia sexual que sufrió, sino la violencia institucional, la violencia de la justicia y el decirle a esa víctima que no nos interesa su vida. Realmente esto es un hecho
que no es la primera vez que se da. Tenemos el caso del avenimiento, donde también pasó exactamente lo mismo. Y yo realmente creo que es necesario, indispensable, que se aplique un jury de enjuiciamiento a estos camaristas, por un lado, y que sinceramente empecemos a debatir una verdadera reforma de fondo del Código Penal. Porque este ¿Cómo tipo... se protege a los menores en estos casos? Porque hay a veces que hasta apelan en la defensa, ¿no es cierto?, a decir, por ejemplo, que la chiquita tuvo la culpa, que la chiquita era precoz sexualmente. No digo de este caso en particular, sí. Vamos a hablar en general también, porque si queremos elaborar una política de Estado tenemos que atender a la estadística, a los números, de lo que dicen también los informes que ustedes elaboran, ¿no? Pero cuando son menores, no se puede hablar sino de abuso, ¿no? Es violación, o sea, ni siquiera es un abuso, es violación directamente. Entonces, evidentemente... Jurídicamente se refiere a abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Es una violación, sí. Pero fue una violación. Y la realidad es que... No hay consentimiento de la menor cuando pasa una cosa así.